para comenzar con esta técnica necesitaremos hilo de nylon. En este caso yo utilizo hilo para marroquinería o también lo pueden conseguir como hilo para zapatería o hilo para tapicería. Este es calibre B69, ya que es un poquito más gruesecito, es más resistente. Y pues esta marca es Búfalo, pero pueden conseguir cualquier otra marca. Y bueno, preferiblemente que sea B69. También de este hilo hay varios colores, este que es doradito y bueno, blanco, el color que ustedes quieran. Es muy recomendable que sea este hilo porque esto es nylon y el trabajo nos va a quedar bastante seguro. Bueno, ahora vamos a necesitar también hilo chino. Aquí tengo hilo chino negro, también hilo chino dorado, el color que ustedes quieran, para las orillas. Pero también pueden utilizar este es terlenca, ¿verdad? Y este es hilo víbora. Pues para las orillas pueden utilizar el hilo que más les guste. Así nos queda la pulsera elaborada con hilo víbora. ¿Ven? Nos quedan como un cuerito. O sea, es bastante resistente, miren. Quedan bien bonitas. Esta es una pulsera elaborada con hilo terlenca. Miren, también queda muy linda. Y esta es elaborada con hilo chino. Miren, también queda muy linda. Con cualquier hilo que ustedes le coloquen en la orilla, les va a quedar bien bonita. Entonces, bueno, ahí tienen varias opciones. Hay gente también que le coloca hilo cola de ratón en las orillas. Pues es como ustedes quieren. Incluso hay personas que no le colocan en la orilla ningún hilo, ni hilo chino, ni de ninguno, sino que simplemente tejen las orillas igualmente con este hilo. Entonces también es válido. Lo que pasa es que queda un poquito más resistente y también queda más bonito. Pues a la hora de cerrársela y todo lo demás, pues me gusta más colocarle en la orilla algún tipo de hilo chino o de los que ya hablamos anteriormente. Bueno, vamos a necesitar también un telar. En este caso este es hecho en casa, también los venden en las mercerías. Pero bueno, si no tienes la capacidad de comprarlo o simplemente en tu casa tienes algunas maderitas o algo así, lo puedes hacer en casa. Este tiene una medida de la base de 25 centímetros. Aquí les muestro. Tiene 25 centímetros. Necesitamos también dos maderas para los extremos. Esta nos mide 4 centímetros y medio. Y de largo mide 9 centímetros. Entonces aquí lo que vamos a hacer es estas dos maderitas, la vamos a unir con esta base por medio de clavitos. Miren, aquí hay 3 clavitos, se une este y aquí en la maderita esta vamos a colocar un clavito y aquí otro clavito. Y para hacer estas ranuritas utilizamos un cincel y bueno, no tienen que quedar perfectas, pero pues esto tiene una medida aproximada de medio centímetro de separación. Pueden hacerla más ancha o más delgada, pero pues esta es una medida que a mí me ha servido para las pulseras. Si quieren hacer tobilleras, también pueden hacer esta tablita un poquito más larga. Y pues si quieren hacer cosas mucho más anchas o quieren que esto tenga más divisiones, también pueden hacerlo más ancho o más delgado como ustedes quieran. Pues espero que esta idea les sirva si desean elaborarlo en su casa. Es bastante fácil y con poquitos materiales. También vamos a necesitar agujas. Estas son del número 100. Son larguitas, miren. Son agujas mostacilleras. Aquí están.
tijeras, un encendedor y pues estos balines son opcionales. Esto yo lo utilizo para colocarlos en las puntitas. Ya les voy a mostrar. Por ejemplo, así como esta, pues me gusta como queda el acabado, fíjense. Quedan bien bonitas, pero aquí le pueden colocar cualquier otra piedrita o lo que tengan, o incluso pueden dejarlo solamente con el nudo. Bueno, a mí me gusta colocarle siempre algo en la terminación. En este caso yo le coloco balines. Estos son balines número 4 de acero. Pero como les digo, pueden colocarle mostacillón o lo que tengan. Pues un encendedor. Y bueno, las mostacillas. Yo utilizo mostacilla calibrada porque el trabajo queda mucho más parejito, pues queda más bonito. También existe la mostacilla china, es un poco pues desigual, el trabajo no va a quedar derechito, pero para practicar y comenzar pueden comprar de esa y pueden ir eligiendo las que tengan tamaños similares. Esta mostacilla es mostacilla checa, es un poquitico más cara, pero sí, el trabajo sí queda mucho más bonito. Pero como les digo, pueden comenzar con la que tengan. Ya poco a poco pueden comprar sus cositas más de mejor calidad. Bueno, entonces vamos a comenzar con el montaje del telar. Ahora vamos a comenzar con el montaje de los hilos en nuestro telar. Para saber cuántos hilos vamos a colocar, necesitamos saber el ancho de nuestra pulsera. Aquí arribita le estoy dejando el patrón del modelo que vamos a hacer hoy. Y tiene 9 filas de ancho. Por ejemplo, este modelito que ya está hecho, tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 7. En este caso, para realizar esta pulsera, yo necesité colocar 8. Es decir, si tiene 7 filas, vamos a colocar 8 hilos aquí. Bueno, en este caso vamos a realizar estos ojitos turcos y vamos a hacer un montaje de 10 hilos porque tiene 9 de ancho, ¿ok? Entonces, como necesitamos 10, vamos a colocar el hilo chino. Vamos a empezar colocando el hilo chino, ¿verdad? Que es la orillita de aquí, de nuestra pulserita. Entonces aquí en el clavito voy a realizar un nudito doble, así. Listo. Voy a colocar mi hilo en alguna ranurita, miren, así. Paso por todo el telar. Por aquí. Así, fíjense. Aquí voy a cortar. Y voy a realizar otro nudito. Voy a alar un poquito, no que quede tan prensado, pero sí que quede ajustadito. Entonces hago el otro nudito de este lado. Y listo, así nos queda nuestra primera orilla. Así, ajustamos bien. Listo. ¿Ven? Ahora vamos a colocar el hilo de tapicería, marroquinería o zapatería, el que les mostré al inicio, que es nuestro hilo de nylon que va a ser la base. ¿Ok?
Entonces hacemos lo mismo, aquí hacemos un nudito. Vamos a hacer un nudito. Nudito doble, para que quede bien ajustadito. Listo. Y vamos a comenzar a pasar el hilo aquí. Pasamos por aquí y seguimos aquí. ¿Ven? Ahora, ahí no vamos a cortar, sino que hacemos así en el clavo. Seguimos por aquí. Así. Espero que se vea bien porque este es un poquito largo para la cámara. Espero que puedan notar bien. Así, paso por aquí. Ahora paso por la otra ranurita, sigo por aquí, paso por el hilo de aquí, paso por la otra ranurita, así, sigo, paso, sigo por aquí, paso por el clavo. Y bueno, recuerdan que son 10 hilos, ¿verdad? Entonces aquí ya colocamos 1, este cuenta. Entonces sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Aquí sería 7. 7. 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ¿verdad? Necesitamos 10 y aquí nos falta el de la orilla, que es el hilo chino. Entonces aquí cortamos, porque tenemos aquí 8, 9 y el que nos falta es el número 10, que es el hilo chino. Cortamos un poquito largo aquí para hacerle su nudito. Amarramos aquí, así, hacemos un nudito doble, ajá, así, listo, ahí ya nos queda ajustadito, ¿ok? Ya tenemos nuestro montaje, falta solamente la orillita. Y vamos a hacer el mismo paso que hicimos con este de aquí, ¿ok? Para que nuestro tejido nos quede así, con terminación en V, fíjense que no queda recto, sino que bueno, tiene su terminación en V, me parece como más bonito. Entonces vamos a comenzar a la mitad del telar, vamos a comenzar a tejer de aquí para acá y luego de aquí para acá. Entonces comenzamos a la mitad y vamos a cortar 3 metros de hilo, de nuestro hilo, pues de nuestro hilo de nylon, y vamos a colocarlo aquí a la mitad. Bueno, aquí un poquito engorroso al principio, aquí está, ¿ven? A la mitad nuestro hilo, y lo que vamos a hacer es hacer un nudito así, aquí en la mitad, así,
Aquí jalamos. Así, miren. Listo. Así nos queda nuestro hilo 1,5 metros para acá. Este no lo vamos a utilizar ahorita. Y 1,5 metros para acá. ¿Ok? Entonces, esto lo apartamos para allá. Aquí aseguramos bien. Aquí. Y así. Lo apartamos. Lo vamos a utilizar es este de aquí. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a tejer. Vamos a necesitar mostacilla dorada, blanca, azul rey, azul claro y negra. Recuerden que estos colores pueden variarlos de acuerdo a lo que ustedes tengan o lo que les guste más. Pueden hacerle la base de otro color, puede ser rojo, pues lo que a ustedes les guste más. Bueno, para comenzar vamos como les dije, a comenzar por el centro. Aquí en un ladito le estará apareciendo el patrón para que nos vayamos guiando. Entonces en la primera línea vamos a insertar una dorada, una blanca, una azul, una negra, una azul, una blanca, una dorada y 2 azules. Entonces vamos a pasarla al final del hilo. ¿Ok? Así. Y pasamos la aguja por debajo de todo este tejido, de toda esta base, disculpen. Entonces jalamos así. La primera línea siempre es la más difícil porque vamos a cuadrar aquí como que la base y todo lo demás, pero tampoco es nada del otro mundo. Fíjense, aquí están nuestras 9 mostacillas, están por debajo. Ahora vamos a ubicarlas en cada parte que le corresponda. Entonces hacemos así. Aquí va una, aquí la otra, ponemos aquí el hilo, aquí la otra, lo vamos separando. Así, separamos aquí. Esto también separamos este hilito por aquí. Así, con la aguja nos vamos ayudando. La aguja, recuerden, pasa por encima de esta base y por dentro de las mostacillas. Así, así. Y listo. Aquí ya llegamos. Y vamos a alar. Entonces aquí vamos a alar. Como vamos acomodando, miren. Acomodamos y se nos forma ya nuestra primera hilera. Miren. ¿Ven? Ajustamos aquí, listo. Aquí que no quede tan prensado, exactamente así. ¿Ven? Ahí ya formamos nuestra primera hilerita. Vamos con la segunda. Para la segunda fila vamos a colocar una mostacilla dorada, una blanca, 3 azules, una blanca y 3 doradas. Recuerden que vamos siguiendo el patrón que tenemos aquí al lado. Nos vamos guiando en la posición de las mostacillas. Entonces llegamos hacia el final, así, y pasamos la aguja por debajo de nuestra base, así, así, y vamos a colocar así, ubicamos nuestra mostacilla. Fíjense que ya nuestra segunda hilera es muchísimo más fácil porque ya está todo como que ordenadito, y lo que hacemos es que subimos así y ya quedan las mostacillas listas para pasarle la aguja. Siempre tengan en cuenta que la aguja debe pasar por arriba, que no quede ningún hilito de estos así salido,
Siempre tienen que quedar esto abajo y la aguja tiene que pasar por las mostacillas quedando el hilo abajo, que no se nos quede ningún hilito suelto. Así. ¿Ven? Ahí verificamos que todos los hilos estén pasados. Listo. Y pues alamos. No vamos a darle muy fuerte, sino solamente es un poquito. Porque si prensamos demasiado, entonces se nos puede arrugar un poquito el tejido cuando lo saquemos. Entonces no le vamos a dar tan duro, sino que es solamente una presioncita. Así. ¿Ven? Ya tenemos nuestra segunda línea. Vamos con la tercera. Para la tercera línea vamos a colocar una dorada, una azul clara, 3 blancas, una azul clara, una dorada y 2 azul rey. Llevamos así al final. Pasamos igualmente por debajo. Y vamos tirando del hilo. Y ubicamos nuestras mostacillas. Así. Y pasamos. Cuidando siempre que no se nos quede ningún hilito de la base por fuera. Así. Listo. Para la cuarta línea vamos a colocar una dorada, 4 azul clara, 2 doradas y 2 azul rey. Entonces vamos igualmente a pasar nuestras mostacillas, pasamos la aguja por debajo y vamos tirando del hilo. Las ubicamos así y con el dedito las subimos. ¿Ok? Pasamos. Y tiramos un poquito nada más. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a seguir el mismo procedimiento hasta que lleguemos aquí. Hasta que lleguemos aquí. Más o menos por aquí. Vamos a seguir tal cual como está aquí en el patrón. Bueno, nos vemos entonces en un momentito que voy a tejer esta partecita para mostrarles aquí al final cómo la vamos a hacer la forma en V. ¿Ok? Bueno, aquí ya llegué a esta parte, fíjense. Ahora vamos a tejer la parte en V. Bueno, para eso vamos a insertar 7 mostacillas de color azul. 7. Vamos a pasar igualmente por debajo. Pasamos por debajo. Y vamos a ubicarlas de esta manera, dejando esta sin mostacilla y esta sin mostacilla. Como aquí son 9, entonces vamos a empezar a disminuir con 7. Igualmente pasamos por aquí, seguimos por todo esto y tiramos del hilo así. ¿Ok? Ejercemos un poquito de presión y vamos a soltar un poquitico para acá y otro poquitico para acá, así. ¿Ven? Esto lo soltamos, lo pasamos para acá. ¿Ok? Listo. Y aquí tenemos 7. ¿Ok? Ahora vamos a insertar 5 de color azul. Pasamos por debajo.
y vamos a ubicarlas así, así, dejando esta y esta, y pasamos. Así. Aquí sí vamos a presionar un poquito más, ¿ok? Aquí vamos aflojando también los otros hilos, así. Aflojamos un poquito, ¿ok? Miren. Ahora vamos a tomar 3 mostacillas solamente. Igualmente pasamos por debajo y lo vamos a ubicar así, dejando 2 mostacillas sin colocar. Igualmente pasamos y tiramos el hilo así. Fíjense cómo nos va quedando, ¿ok? Ya por último vamos a insertar solamente una mostacilla. Y la colocamos en todo el centro, así. Pasamos el hilo. Y listo, así nos queda. Aquí le hacemos un nudito. Vamos a tomar así toda esta parte y hacemos el nudito aquí. Tiramos hacia el lado derecho, así, ¿ven? Y volvemos a pasar por esa mostacilla porque vamos a asegurar el tejido. Pasamos por aquí, así. Ahora pasamos así por entre el hilo chino, así, y pasamos por las 3 de arriba. Esto lo estamos haciendo para que quede bien seguro nuestro tejido, porque si solamente le dejamos el nudito, pues yo siento que queda como muy débil. ¿Ven? Así queda un poquito más fuerte porque estamos pasando por otras mostacillas. Entonces aquí pasamos aquí por este hilo, así, y pasamos por las otras de aquí, así. ¿Ven? Queda más asegurado así. Pasamos otra y le damos por aquí. Ay, aquí sí que me va a ayudar un poquito de la pinza, así. Y pues yo lo voy a dejar hasta ahí, pero ustedes pueden seguir un poquito más arriba si así lo desean. Entonces, bueno, aquí para terminar de rematar, insertamos la aguja dentro del hilo chino, así. Así. Insertamos para que nos quede el hilo dentro del hilo chino. Así. Hacemos como si estuviéramos cosiendo. Así. Y otra pasadita. Así. Listo. Aquí corto. Y bueno, así nos queda esta parte. Aquí lo voy a dejar así para que cuando desmonte lo que hago es que lo corto y lo quemo. Aquí ya giré mi telar para comenzar a tejer. De aquí para acá inserté la aguja en el extremo del hilo que teníamos por el lado de allá. Y bueno, como ven, el hilo nos queda de este lado
Entonces, para que podamos tejer cómodamente, vamos a pasarlo para el lado de acá. Simplemente pasamos por aquí, por estas mostacillas. Aquí nos ayudamos un poquito de la pinza porque está como un poquito duro. Y me queda ya mi hilo por el lado de acá, así puedo tejer más cómodamente. Y bueno, aquí vamos a comenzar a tejer tal cual de aquí hacia acá, pero de aquí hacia acá. Entonces, pues nos guiamos del patrón que vamos a colocar 3 de color dorado, una de color blanco, 3 de color azul oscuro, una de color blanco, por aquí, y una de color dorado. Así. Llevamos al final y comenzamos normalmente. Y bueno, así vamos a seguir tal cual hicimos esta parte. Y bueno, la vamos a terminar igualito aquí en B. Entonces, pues nos vemos cuando lleguemos aquí, ¿ok? Aquí ya terminamos el tejido. Esta pulsera midió 14 centímetros y medio. Lo ideal es que mida 15 o 16 centímetros, pero esta vez la hice un poquito pequeña porque es para mí. Recuerden que siempre va a aumentar un poquito con el nudo corredizo que le vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a proceder a desmontarla. Para desmontarla, vamos a cortar estos hilos de aquí, solamente los hilos de nylon. No vamos a cortar el hilo chino, no lo vamos a cortar, solamente cortamos el nylon. Entonces tenemos que tener cuidado de que cortemos solamente ese. ¿Ok? Aquí cortamos todos los nylon. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a desanudar los hilos chinos. Yo los desanudo aquí con ayuda de la pinza. Bueno, ya aquí saqué este. Vamos a quitar este de aquí, es más fácil. Recuerden que para cortar los hilos de nylon no lo vamos a cortar al ras, sino lo vamos a cortar desde aquí abajo. Porque ahora le vamos a hacer un nudito aquí y necesitamos que ellos estén un poquito largos para que tengan más seguridad. Si lo dejamos corticos no podemos sellarlos bien. Entonces vamos a cortar los nylon y listo. Voy a desanudar estos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacerle un nudito. Yo me ayudo con una aguja de tejer, pero con un palillito o con cualquier cosa. Enrollamos un poquito aquí. Hacemos así un arito. Y aquí yo me ayudo para que todos los hilos entren. Así. ¿Ven? Ahora vamos a jalar hilo por hilo.
Así vamos jalando hilo por hilo para que nos quede bonito el nudito y nos quede firme. Por eso es importante no cortar el hilo de nylon al ras. Así. Yo los voy asegurando más con la pinza. ¿Sí? ¿Ven? Ahí ya nos quedó el nudito. Miren. Queda un nudito firme. Así. Y se ve bonito. Ahora lo que hacemos es separar los hilos chinos. Separamos. Y vamos a cortar. Quede separadito. Así. Miren. Así nos tiene que quedar. Todo esto agrupadito. Aquí lo que vamos a hacer es cortar. Cortamos. No tan al ras tampoco, porque aquí vamos a quemar. Así, ¿ven? Que nos quede esta puntica así. Ahí quemamos. Y lo vamos sellando así. Lo sellamos. ¿Ven? Y así nos queda asegurado todo en nuestro nudito. ¿Ven? Y lo mismo vamos a hacer del lado de acá. Hacemos el nudito. Vamos a reforzar bien los nudos, los hilos de nylon, perdón. Lo reforzamos bien. Lo cortamos y quemamos. ¿Ok? Ya tengo los dos nuditos. Ahora lo que vamos a hacer es en los extremos colocarle lo que pues queramos colocarle. En este caso yo le voy a colocar un balín. Le coloco de una vez el balín en las dos, así. Y pues depende del largo de que quieran que cuelgue, pues lo colocan. Yo lo coloco como por aquí, lo dejo casi hasta el final, pero es el gusto de cada quien. Así. Verifico que no se salga. Aquí se sale, entonces le voy a hacer otro nudito. Le hago otro nudito. Y listo, lo corto. Y lo quemo. También quemamos estas partes de aquí, lo cortamos. Y quemamos. Igual con este. Y bueno, en este extremo hacemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a realizar el nudo corredizo. Vamos a cortar unos 20 centímetros de hilo chino. Y vamos a tomar nuestra pulserita. Y de esta manera la vamos a colocar. Así. Así enfrentamos las dos partes. Así. ¿Okay? Y comenzamos. Metemos aquí nuestro hilo hasta la mitad y hacemos así. Pasamos por debajo y por dentro. ¿Okay?
acomodamos y vamos a pasar esta por aquí, pasamos por este lado de acá y pasamos por debajo y por dentro, así. Ajustamos. Ahora del lado de acá hacemos así, este lo pasamos por arriba y por debajo y por dentro. ¿Ok? Volvemos, hacemos así, pasamos este por encima, luego lo pasamos por debajo y por dentro. ¿Ok? Ahora agarramos este, así, por encima, por debajo y por dentro. Y así seguimos hasta que se nos acabe el hilo. Hasta aquí lo tejí. Ahora lo que voy a hacer es que corto aquí, no tan al ras, porque aquí vamos a quemar y vamos a pegar aquí. ¿Ok? Igual de este lado. Listo. Así nos queda nuestra pulserita. Espero que les haya gustado, que se animen a realizarla. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejármelo en los comentarios y con mucho gusto las leeré y les estaré contestando. Bueno, si te gustó el video, por favor dale like y no olvides suscribirte. Muchísimas gracias. Hasta luego.